Bueno, acá tengo una llanta, una rueda con rodamiento o rulemanes, como le llaman. Son rulemanes, pero se le llama rueda con rodamiento. Vemos el rulemán y este lado tiene otro rulemán. En este caso una masa con un rulemán más grande y otro más chico. Y otro sistema de masa. Una masa, una tomera. Bien así. Pero como cuando tengo que cambiar los rodillos, ¿cómo vamos a hacer para cambiar? Porque acá miramos los dos lados iguales. No tiene lado. El eje por fuera parece un eje común, como un eje cualquiera. Entonces vamos a ver cómo sacamos los rodillos, los rulemanes, para reemplazar. Voy a sacar las tuercas. Saco las tuercas. Y voy a sacar también las contratuercas que tiene ahí. Tiene dos contratuercas. De este lado tiene contratuerca y suplemento. Porque esta es una masa que viene con eje largo para 18 velocidades. Para cambio. Esta se la adaptó para una sola velocidad. Se le corta el eje, se la adapta. Vamos a sacar las contratuercas primero. Estas por lo general son 17 y 15. Este es 15. Este no viene muy apretado porque solamente tiene que sostener el rulemán. Ya tiene un suplemento que se lo cortó para adaptarlo a una velocidad, pero viene el suplemento largo. Ahora voy a sacar el otro lado. Acá sí viene contratuerca y tuerca. Ahí lo aflojo con la 17 y la 15 de cono. Son contratuercas, no son conos. Contratuerca que apoya en medio del rulemán. Ahí se puede ver en el rulemán. Entonces, como el eje tiene tope de los lados, del lado adentro, y el otro lado tiene un tope. Si acá vamos a tener que golpear cualquiera de los lados, vamos a golpearle. Vamos a poner la tuerca por las dudas para que no se joda el eje. Ahí. Y golpeamos cualquiera de los lados. A ver si sale este lado. Ahí lo sacó. Ahí sacó el rulemán. Este es el rulemán más chico. Que este es un rulemán de 6000. Bueno, ahí está el tope que le digo, donde asienta el rulemán. Ahora, para sacar el otro hacemos lo mismo. Pegamos el otro lado. Y ahí salió. Ahora vamos a mirar cómo es el eje. Ahí queda el hueco de la masa. Ese está torneado. Es solamente para el rulemán. Viene ya torneado para el rulemán. Vamos a mirar cómo es el eje. El eje, a diferencia de uno normal, un normal sería este. Viene con la rosca y todo. Pero este viene más grueso adentro. ¿Por qué? Porque viene torneado donde calza justo el rulemán. Y tiene un tope acá.
tiene un tope para que no se vaya más adentro del rulemán y que calce bien. Y cada eje de cada masa son distintos los centros, distintas medidas de los centros, no son todos iguales. Porque alguno tiene más acá el tope, otro tiene más allá. Y si el eje no hace tope, queda bailando y rompe todo. Tiene tope los lados. Entonces el rulemán entra ahí y ahí hace tope, no pasa. Y en este caso la masa, esta es la distancia. En otra masa puede ser otra la distancia, un poquito más larga, un poquito más corta. Por eso nos sirve un eje para todas las masas. Y esto tampoco porque no tienen tope. Esto si entra acá, queda flojo. Se lo podría hacer también, que si lo ponemos acá, podemos poner no hace lo mismo, pero para salir el paso anda. Se puede poner así, poner más adentro, se le pone una contratuerca y ahí hace tope. En ese caso, si da vuelta el rulemán, queda bien. Puedo medir donde da el tope y se lo puede adaptar igual. No es lo mismo porque esto se va a enroscar, se va a desenroscar. Pero para salir el paso se puede hacer, porque estos ejes no vienen. Bueno, ahí está el eje común. Y vemos el eje para el rulemán. Un poquito más grueso acá, más grueso que este, que el normal, que tiene 9 milímetros. Y ahora para poner, lo que vamos a hacer es poner un rulemán primero. Vamos a poner un rulemán. Pegamos despacito, con cuidado. Siempre al costado que hay que pegar. Lo hundimos bien, si tenemos un tubito bien derecho a este, mejor. Si no, con algún destornillador o no pegarle en la parte, no hay que pegarle acá, en la parte de la bolilla. Siempre afuera. Que vaya entrando. Una vez que asentó, lo dejamos. Ahora sí vamos a poner el eje de este lado, porque este hace tope acá. Ponemos de este lado, golpea un poquito para que se asiente. Ahí asentó. Entonces ahora damos vuelta. Ahí salió. Bueno, para que no salga, le vamos a poner una contratuerca. Entonces no sale. Con una ya es suficiente, después ponemos la otra y ajustamos bien. Golpea un poquito, ahí está. ¿Ves? Allá no va a caer. Entonces ponemos acá. Ajustamos ahí, si se ve, sí. Y lo mismo hacemos con el otro rulemán. Todos los lados son iguales. En este caso este es un 6200, el más grande. Entonces, de vuelta hacemos el mismo procedimiento. Golpeamos el costado. El piñón no importa, podemos dejarlo, no va a molestar. Vamos golpeando despacito.
vemos los costados, que vaya entrando. Vamos a seguir golpeando un poquito, le voy a mostrar cómo queda, ¿no? Ahí está. Ahí no se mueve. Ahí queda así. Bien al borde. Siempre hay que mirar antes cómo estaba para poder ver cómo queda. Si estaba metido muy más adentro, estaba ahí. Pero igual nos damos cuenta porque el eje no va a tener juego. No se va a mover para allá ni para acá. Ni para allá ni para acá. Enseguida nos damos cuenta cuando quedan los dos. Cuando quedan bien porque el eje ya no se mueve más. Entonces ponemos el suplemento porque acá no tiene rosca ahí el eje. Porque tiene para el suplemento. Se pone el suplemento y la contratuerca. Y ahí tendríamos cambiado ya. Tenemos que cambiar los rodillos. No, este iba al otro lado. Acá iba otra grande. Este iba a aquel lado. Y acá iba esta más grande. Ahí está. Ahí de un lado y acá el otro. Va la contratuerca más chiquita. Esto sí lo ajustamos bien después. Con llave cono y con 17. Se ajusta bien como un cono nomás. Ahí, con esta, sostenemos con este y con la otra ajustamos. Ahí. Y lo mismo del otro lado. En este caso tiene una sola. Una sola porque no nos va a dar la distancia, pero podemos cortar un poquito el suplemento y ponemos dos. Pero no importa si tiene una o dos, porque si esto se afloja, no pasa nada, no quiere decir que se va a aflojar toda la rueda, porque lo que está trabajando es el rulemán. Cuando la rueda agarra juego, es porque el rulemán está roto. O sea, si esto puede salir, la tuerca, se puede salir todo un poco más acá, pero el rulemán va a seguir ajustado, va a seguir trabajando bien. No es como lo dejé con cono, porque el cono, cuando el cono se afloja, se va para allá, ahí sí, la rueda empieza a tener juego y se afloja. En este caso no, porque el eje apoya en el rulemán y se pueden salir las contratuercas, aflojar y la rueda sigue ajustada. Por eso es mejor son mejor las masas con rulemán, porque dura mucho más tiempo ajustado y se cambia rápido el rulemán y una cosa blindada, eso no le entra agua, nada. Si ponemos un rulemán bueno nos dura muchísimo, más que la bolilla y que un cono que se come, menos que sea un cono bueno sin mano, pero un cono se nos come todo así, como está este,
Vamos a cambiar bolilla y cono. Bueno, ahí estamos con el cambio de rulemán.